Los Cuatro Acuerdos. Este es un libro que nos invita a un viaje de amor y autodescubrimiento. Esta obra nos muestra cómo liberarnos de las creencias negativas que nos limitan y nos impiden disfrutar de la vida plenamente. A menudo, estas creencias negativas han sido programadas en nuestra vida y nos controlan en nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Pero con este libro podemos aprender a soltar estas creencias y a crear nuestras propias creencias basadas en el amor, la compasión y la libertad. Este libro es una herramienta poderosa para aquellos que buscan educar a sus hijos con amor y sin limitaciones, así como para cualquier persona que quiera tomar el control de su vida y vivir en armonía consigo mismo y con el mundo que le rodea. Los Cuatro Acuerdos nos ofrecen una guía clara y práctica para crear nuestras propias reglas y creencias basadas en el amor y la compasión. Miguel Ruiz se inspiró en la sabiduría tolteca para crear este libro. Los toltecas eran una sociedad antigua de artistas y científicos que exploraron y preservaron el conocimiento espiritual de sus ancestros. Este libro nos permite conocer los conceptos e ideas que los toltecas usaban para liberarse de las reglas y creencias limitantes, y así poder disfrutar de una vida plena y satisfactoria. El poder del sistema de creencias en nuestra vida es asombroso. Desde el momento en que nacemos, los demás nos enseñan qué es lo correcto y qué no lo es, lo que es aceptable y lo que no lo es. Crecemos asimilando estas creencias sin cuestionarlas y sin siquiera darnos cuenta de que nuestras vidas están moldeadas por ellas. Es como si nos hubieran programado para vivir de cierta manera sin haber tenido la oportunidad de elegir nuestro propio camino. Este proceso es llamado la domesticación de los seres humanos. Desde temprana edad, nuestros padres, maestros y la sociedad en general nos enseñan lo que está bien y lo que está mal. Nos enseñan cómo debemos comportarnos, cómo debemos sentir y qué significa ser feliz. Todo esto se refuerza mediante recompensas y castigos. Si nos comportamos bien, nos premian. Si no, nos castigan. Este proceso de domesticación es tan poderoso que con el tiempo ya no necesitamos que otros nos digan lo que está bien o lo que está mal. Nos convertimos en nuestro propio domador y nuestras creencias se convierten en leyes absolutas que debemos seguir. Miguel Ruiz sostiene que la mayoría de las creencias que tenemos son mentiras y que muchas veces son la fuente de sufrimiento, miedo y drama emocional en nuestras vidas. Es triste darse cuenta de que vivimos en una sociedad que está gobernada por el miedo. La mayoría de las personas pasan su vida buscando la belleza, la justicia y la felicidad, pero olvidan que todo esto está dentro de ellos mismos. El problema es que nuestras creencias actuales nos impiden ver lo que tenemos frente a nosotros. Es como si nuestra mente fuera un sueño confuso, donde miles de voces hablan a la vez y ninguna se entiende. Los toltecas llaman a esto mitote. Esa confusión es la razón por la cual nos resulta imposible vernos a nosotros mismos con claridad. Tratamos de ser buenos para los demás, pero en el proceso creamos una imagen de perfección que nos hace sentir que no encajamos. Nos esforzamos por ser algo que no somos y usamos máscaras para ocultar nuestra verdadera identidad. El ciclo del reclamo es otro ejemplo del poder de las creencias. Cuando cometemos un error, tendemos a castigarnos a nosotros mismos sin piedad. Nos culpamos y nos autocastigamos, creyendo que no somos lo suficientemente buenos o que no merecemos lo que tenemos.
esta imagen de perfección nos impide aceptarnos a nosotros mismos y a los demás tal como son. Para romper este ciclo, es importante revisar nuestros acuerdos, especialmente los que hemos hecho con nosotros mismos. Debemos cuestionar lo que sentimos, lo que creemos y cómo nos comportamos. Debemos tener la valentía de romper con los acuerdos que se apoyan en el miedo y buscar una vida de felicidad y alegría en lugar de sufrimiento y dolor. Nuestras creencias moldean nuestra vida y nuestras decisiones de manera poderosa. Debemos cuestionarlas. El primer acuerdo. Sé impecable con tus palabras. El primer acuerdo es una herramienta invaluable para manejar nuestras palabras y pensamientos de manera adecuada. A veces subestimamos el poder de nuestras palabras, pero son capaces de cambiar el curso de nuestras vidas. Cada palabra y pensamiento es como una semilla en nuestro campo mental, y de ellas nacerán flores o espinas según como las cuidemos. Por lo tanto, es importante sembrar semillas de amor y positivismo en lugar de semillas de odio y negatividad. Ser impecable con nuestras palabras significa usar nuestra energía de manera correcta, sin ir en contra de nosotros mismos. Es asumir la responsabilidad de nuestras acciones y no culpar a los demás por lo que nos sucede. Cuando somos impecables con nuestras palabras, nos liberamos de la carga del resentimiento y la culpa y podemos fluir libremente hacia nuestro bienestar. El ejemplo de Hitler es una muestra clara del poder que tienen las palabras. Sus creencias y acuerdos creados desde el miedo llevaron a un país entero a cometer actos terribles. Sin embargo, también podemos utilizar ese poder para el bien, para inspirar y motivar a otros a alcanzar sus metas y sus sueños. Ser impecable con nuestras palabras requiere práctica y paciencia, pero sus beneficios son innumerables. Podemos cambiar la forma en que nos relacionamos con los demás, creando conexiones más profundas y significativas. Además, podemos transformar nuestra propia autoimagen, liberándonos de la negatividad y del juicio constante. Así que piensa antes de hablar, elige tus palabras sabiamente y recuerda que cada palabra tiene el poder de construir o destruir. Si te enfocas en sembrar semillas de amor y positivismo, verás cómo tu jardín de experiencias y emociones se llena de beneficios que te llevarán hacia una vida más plena y feliz. El segundo acuerdo. El segundo acuerdo es uno de los más importantes para vivir en armonía con nosotros mismos y con los demás. En el mundo en el que vivimos, a menudo las personas pueden ser crueles e hirientes con sus palabras y acciones, pero al no tomar estas cosas de manera personal, estamos protegiendo nuestra propia paz interior y nuestra propia felicidad. Debemos recordar que lo que las personas dicen y hacen es una proyección de su propia realidad y no tiene nada que ver con nosotros. Si aprendemos a no tomarnos las cosas personalmente, nos liberamos de la carga del egoísmo y la importancia personal. Ya no necesitamos validar nuestra existencia o buscar la aceptación de los demás. Simplemente somos y esa es nuestra mayor fortaleza. Al no tomar las cosas personalmente, no solo estamos protegiéndonos a nosotros mismos,
sino que también estamos demostrando amor y compasión por los demás. Al entender que las personas están lidiando con sus propias batallas internas, podemos ofrecerles nuestra empatía y apoyo, en lugar de reaccionar de manera defensiva y agresiva. Como dijo el sabio Buda, no es el insulto lo que duele, sino el valor que le das. El segundo acuerdo es una herramienta poderosa para vivir una vida más amorosa y consciente. Al practicarlo, estamos eligiendo ser libres, felices y amorosos, y al mismo tiempo estamos ofreciendo a los demás nuestro amor y compasión incondicional. Así que recuerda, no te tomes nada personalmente, porque en última instancia, todo se trata de amor y compasión. El tercer acuerdo: no hagas suposiciones. El tercer acuerdo de la sabiduría tolteca nos invita a no hacer suposiciones. En nuestro diario vivir, es normal que en ocasiones caigamos en el hábito de suponer cosas sobre cualquier aspecto de nuestra vida. Sin embargo, el problema radica en que, al hacerlo, damos por hecho que lo que estamos imaginando es verdadero y con ello creamos un drama innecesario. Hacer suposiciones es buscar problemas, y si observamos nuestros momentos de tristeza y frustración, encontraremos de que muchas veces se originan a partir de estas suposiciones. Creer que todo el mundo piensa y actúa como uno mismo es un error común que puede llevarnos a grandes decepciones y conflictos. Para evitar estas situaciones, lo mejor es preguntar. Preguntar es una herramienta poderosa que nos ayuda a evitar malentendidos y confusiones. Al preguntar, nos aseguramos de tener una información clara y precisa sobre la situación y así evitamos conflictos innecesarios. Este acuerdo es aplicable en cualquier aspecto de nuestra vida, ya sea en el trabajo, en nuestra vida de pareja, en nuestra relación familiar o incluso en nuestra relación con nosotros mismos. Es importante recordar que no hay límite de preguntas que podamos hacer. Cuanto más preguntemos, más cerca estaremos de la verdad. Este cambio en nuestra forma de comunicarnos con los demás puede hacer una gran diferencia en nuestras relaciones. Al evitar las suposiciones equivocadas, logramos una comunicación más clara, amorosa y respetuosa. Recordemos siempre que preguntar es una muestra de interés y preocupación por los demás, y esto fortalece nuestras relaciones y nos acerca más a la verdad. El cuarto acuerdo: haz siempre lo máximo que puedas. El cuarto acuerdo es uno de los más poderosos que podemos adoptar en nuestra vida. Al hacer siempre nuestro máximo esfuerzo, estamos dando lo mejor de nosotros mismos sin importar las circunstancias o los resultados. Es importante entender que nuestro máximo esfuerzo puede variar de un día a otro, dependiendo de cómo nos sintamos física, emocional y mentalmente. Sin embargo, esto no significa que debamos conformarnos con menos de lo que somos capaces de dar. Cuando hacemos nuestro máximo esfuerzo, podemos vivir una vida plena y satisfactoria, en la que eliminamos los remordimientos y la culpa por no haber dado lo mejor de nosotros. Dar lo mejor de nosotros mismos no solo se trata de trabajar duro en nuestro empleo o en nuestros estudios, sino de disfrutar lo que hacemos. Si encontramos placer en lo que hacemos, daremos naturalmente nuestro máximo esfuerzo y encontraremos una verdadera felicidad en nuestra vida. Aquellos que solo trabajan por una recompensa monetaria terminan con una resistencia al trabajo y solo hacen lo que se sienten obligados a hacer. Por otro lado, aquellos que disfrutan lo que hacen siempre dan lo mejor de sí mismos y, en última instancia, logran más de lo que habían imaginado.
A través del cuarto acuerdo, aprendemos a aceptarnos a nosotros mismos y a nuestros errores, lo que nos lleva a sentirnos libres y a encontrar la paz interior. Sin embargo, es importante tener en cuenta que debemos evitar los extremos. Si tratamos de dar más de lo que somos capaces, terminaremos agotados y sin energía. Si damos menos de nuestro máximo esfuerzo, nos sentiremos culpables y resentidos. Por último, al hacer siempre nuestro máximo esfuerzo, podemos evitar los malos hábitos, como usar mal nuestras palabras, tomarnos las cosas personalmente y hacer suposiciones, lo que nos permite vivir una vida más positiva y enriquecedora. Al mantener los acuerdos que nos hemos propuesto, podemos encontrar que dar nuestro máximo esfuerzo se convierte en un hábito natural en nuestra vida. La historia del hombre que quería librarse del sufrimiento nos enseña que no debemos sacrificar nuestra alegría y nuestra vida por una meta. Debemos estar aquí para vivir, amar y disfrutar. Si podemos alcanzar nuestro máximo potencial en menos tiempo, entonces debemos hacerlo y no sacrificar nuestra vida por una meta sin sentido. Librarse de los miedos. La libertad es un tema crucial en la vida humana, y la mayoría de nosotros anhelamos vivir con verdadera libertad. Pero, ¿cuántos de nosotros realmente vivimos con la libertad que deseamos? Quizás la libertad que anhelamos no es solo sobre estar físicamente libres, sino también sobre ser libres para nosotros mismos y vivir de acuerdo a nuestros propios deseos y necesidades. Los niños pequeños son un gran ejemplo de la libertad que todos deseamos. Ellos viven en el momento presente, sin preocuparse por el pasado o por el futuro. Desafortunadamente, a medida que crecemos, nos vemos afectados por el sistema de creencias que nos han sido inculcados por nuestra familia y sociedad. Estas creencias pueden limitar nuestra capacidad para vivir con libertad y ser quienes realmente somos. Es importante reconocer que estas creencias no son necesariamente la verdad absoluta, sino simplemente una forma de pensar que ha sido transmitida a través de generaciones. Para liberarnos de esta domesticación, necesitamos reconocer la bruma que hay en nuestra mente y cuestionar nuestras creencias para poder transformarnos. El perdón también es crucial en nuestro camino hacia la libertad personal. Aprender a perdonar a aquellos que nos han herido, incluyéndonos a nosotros mismos, es la única forma de sanarnos y liberarnos de cualquier dolor o resentimiento. Solo cuando somos capaces de perdonar, podemos dejar ir nuestros apegos y encontrar la paz interior que necesitamos para vivir con libertad. La muerte, aunque puede parecer un tema oscuro, puede ser vista como una maestra en nuestra búsqueda de la libertad personal. La conciencia de nuestra propia mortalidad nos recuerda la importancia de vivir plenamente en el momento presente y no preocuparnos demasiado por la opinión de los demás. Al ver la muerte como una iniciación, podemos ser más conscientes de la fragilidad de la vida y tomar decisiones más sabias para nuestra propia felicidad. Es importante recordar que la transformación no sucede de la noche a la mañana. Requiere tiempo, esfuerzo y dedicación para transformar nuestras creencias y hábitos arraigados. Pero al practicar los 4 acuerdos de Don Miguel Ruiz, podemos liberarnos de las creencias limitantes y tomar el control de nuestras vidas. La libertad es una necesidad humana fundamental y para lograrla necesitamos liberarnos de nuestras creencias limitantes, aprender a perdonar y aceptar la muerte como parte del ciclo de la vida.